¿Qué tal? De nuevo por acá sin mentiras. Gracias por participar en nuestro canal. El Banco Central de Venezuela acaba de dar las cifras de inflación del mes que acaba de finalizar, el mes de septiembre. Yo quiero decir lo siguiente. Desde el mes de marzo de este año, el Banco Central no daba cifras de inflación. La está dando ahorita. Y adivinen, anoten este número, se ha conseguido la cifra más baja de inflación mensual en lo que va de año. La cifra de 7.1% de inflación. Veníamos de 19 mes a mes. Lo que quiere decir esto es que Venezuela, desde el mes de enero hasta el mes de septiembre, según cifras del Banco Central, no ha pasado de una inflación mensual del 50%. Y esto significa que técnicamente hemos salido del proceso hiperinflacionario que nos azotó y que todavía nos sigue azotando. Pero ya les voy a explicar bien. Venezuela ha salido técnicamente, objetivamente y formalmente de la hiperinflación. Acuérdense que veníamos de una hiperinflación de 5 millones anuales. Luego la llevamos a 1,5 millones. Luego la hemos bajado a 3.000. Y ahorita se calcula que este año la inflación anual va a ser entre 500 a 900%. Es decir, es una gran noticia para todo el pueblo venezolano. Salimos de la hiperinflación, pero nos queda la inflación. Seguimos siendo la mayor inflación del mundo, pero es un gran logro porque ya hemos abatido, hemos derrotado finalmente la hiperinflación. Y yo se los dije a todos ustedes hace 2 meses. Venezuela este año va a abatir la hiperinflación y todos ustedes no me creyeron. Ahí están los números del Banco Central de Venezuela. Pero si ustedes no le creen al Banco Central de Venezuela, hace poco nosotros publicamos un video de que el mayor fondo de inversión, Banco de Inversión Suizo, decía que Venezuela va a cerrar el año sin hiperinflación y con una inflación entre 600 a 900% y que su PIB va a crecer en más del, anoten esta cifra, 6%. Ahora, este es un proceso lento, que Venezuela ha venido ventilando buenas noticias. Por ejemplo, Irán y Venezuela acaban de firmar un convenio para comerciar crudo y condensado y evadir las sanciones. Ya Estados Unidos, con las sanciones entre Irán y Venezuela, ahí no puede hacer prácticamente nada. Los chinos y los rusos nos dijeron hace pocas semanas atrás que están dispuestos a invertir en energía y en petróleo más de lo que ya venían haciendo. Las refinerías poco a poco comienzan a salir del bloqueo técnico que los lanzó el país poderoso. Los empresarios colombianos están como locos, que tiran la puerta para traer sus dólares a Venezuela. Eso sí, el salario público sigue siendo bajo, por debajo de los $5. Pero el salario privado se ha incrementado, está entre 50 a 150 dólares mensuales. Recuerden que tenemos un salario de lo más bajo de todo el mundo. Y no todo lo que brilla tampoco es oro. Hay que decir que la gente ha dejado de pensar en los bolívares, que no valen nada, que se pulverizaron, que el 70% de las transacciones en Venezuela son en dólares, que todavía sigue habiendo empresarios inescrupulosos porque todavía hay remanentes de la inflación que siguen incrementando los precios en dólares, que el bolívar ha dejado de ser una referencia para el salario, para el valor objetivo de las cosas, que la canasta de supervivencia está en $120. Es decir, estamos saliendo de los hitos más difíciles como la hiperinflación. Ahora hay que abatir la inflación y posteriormente el gobierno de Venezuela tiene que abocarse a marcha forzada
a tratar de indexar los salarios lo más pronto posible, sobre todo para el sector público, donde hay 4 millones de empleados y donde hay 4 millones de pensionados, que son alrededor de una nómina de 8 millones, quienes las están pasando perversa, de Caín, todos los venezolanos, pero ellos sobre todo con ese salario tan bajo. Vamos a dejar el video hasta aquí. Son buenas noticias. Yo estoy muy contento de que Venezuela vaya dando pasos para abatir primero la hiperinflación y ahora la inflación. Espero sus comentarios, sus puntos de vista. No se pongan bravos por estas buenas noticias. Vamos a celebrarlo todo. Vamos a tener mente positiva para que este país eche para adelante. Muchas gracias y será hasta la próxima.